Centro Económico del Cibao presenta el comentario del doctor Leonardo Aguilera. Buenas tardes, señoras y señores. Colombia tiene un nuevo presidente electo, Iván Duque, del Partido Centro Democrático, cuyo líder es Uribe, y derrotó a la izquierda colombiana representada por Gustavo Petro. En esta segunda vuelta iban ellos dos. Habían estado y habían quedado en primer y segundo lugar en la primera ronda. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién creció? ¿Cómo se produjo el avance de cada uno de ellos? Ese es el tema de esta tarde. Ayer en Colombia se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados de la primera vuelta nadie alcanzó el 50% más uno, como el sistema dominicano, para ganar las elecciones. Iván, el hombre que es el vocero, el delfín de Uribe, quedó en primera posición en la primera vuelta, pero muy lejos del 50%. En segundo lugar había quedado Gustavo Petro con un poquito más de un 25%, y en tercer lugar había quedado Fajardo, que había sido gobernador y alcalde de Medellín, con un 25%. La diferencia fue insustancial entre la segunda y tercera posición. Pues bien, eso obligó a una segunda vuelta que se celebró en el día de ayer. Y Gustavo Petro, que había quedado en segundo lugar con un poco más de 5 millones de votantes, comenzó a repuntar en las encuestas, hasta tal punto que las últimas encuestas se le daban un 41% de la intención del voto, y a Iván le daba apenas un poco más de un 46%. Colombia también tiene una diferencia con relación a República Dominicana, y es que el voto en blanco no es un voto nulo, también se cuenta. Y si ese voto blanco o en blanco es mayor que la mayor cantidad que haya sacado un candidato, entonces las elecciones hay que volverlas a realizar porque se invalidan automáticamente. Pero el voto en blanco ayer fue un poquito más de 880,000 personas, es decir, casi 1 millón, un poquito más de un 4.5%. Ahora bien, un hombre que había obtenido un 25 y pasa a un 41, eso preocupó a los sectores de derecha en Colombia, porque la verdad es que había una lucha derecha e izquierda. Petro, un hombre que fue guerrillero, pero que además estaba representando al grupo guerrillero de las FARC, se comenzó a convertir en un peligro. Y desataron una campaña sucia, una campaña negativa en su contra, diciendo que si Gustavo Petro ganaba las elecciones, se pondrían peor que en Venezuela. Y Venezuela ha estado fluyendo una cantidad enorme de migrantes hacia Colombia como una forma de paliar la situación o salir de la situación gravemente económica que tiene Venezuela. Pues bien, la campaña sucia cumplió su cometido, porque el resultado final fue de un poco más de un 41%, casi un 42%, lo que indica que cuando se desató la campaña y que tenía Gustavo Petro un 41%, la paralizaron. Y la verdad es que de 5 millones y algo que había sacado en la primera vuelta, ahora sacó un poco más de 8 millones de votantes. El ganador, Iván Márquez, recibió un poco más de 10.300.000 votantes. Eso indica, tal como decía Gustavo Petro, que la contienda, la resistencia, la oposición va a ser abierta y con fuerza, porque este segundo lugar, con más de 8 millones de votantes, es una fuerza que tendrán que tomarla en cuenta a la hora de hacer política económica en Colombia. Muchas gracias, amigos. Mañana les esperamos, Dios mediante, en otro comentario.
Centro Económico del Cibao presentó el comentario del doctor Leonardo Aguilera.